Hola amigas y amigos, entusiastas del frivolité. Hoy vamos a hablar, como os comenté en el vídeo anterior, de cómo esconder los cabos al principio y al final de un anillo, y también cómo esconder cabos al principio y al final de una cadena. Bien, vamos a comenzar con el anillo. Cogeremos el hilo como siempre y comenzaremos a hacer nuestro anillo. Haremos la primera parte del nudo y una vez que tenemos hecha la primera parte del nudo, al hacer la segunda parte, el hilo lo meteremos por la parte de atrás. ¿Veis? Ya hemos hecho el primer nudo. Ahora, el segundo nudo. La primera parte, metemos el hilo por la parte de adelante, ¿veis? Y ahora, en la segunda parte del nudo, metemos el hilo por la parte de atrás, como aquí. ¿Veis? Hacemos de nuevo. Metemos el hilo, la primera parte del nudo, metemos el hilo por la parte de adelante y ahora la segunda parte del nudo, metemos el hilo por la parte de atrás. ¿Veis? Vamos a hacerlo de nuevo. Primera parte del nudo. Metemos el hilo por delante y ahora segunda parte del nudo, metemos el hilo por detrás. Cuando ya hayamos tejido lo que consideremos necesario para esconder nuestro hilo, pues simplemente cortamos y seguimos tejiendo hasta que consideremos necesario. Bueno, ya hemos tejido un anillo. Para esconder los cabos de un anillo, o sea, cuando vamos a terminar con un anillo, eso luego lo vamos a tratar al final del vídeo. Ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a empezar con una cadena. Para empezar con una cadena y esconder los cabos de la cadena, primero meteremos el hilo por aquí y aquí justo donde hemos terminado el anillo, pues vamos a hacer un nudo. Nudito. Así. ¿Veis? Tampoco tiene mucho misterio. Bien. Y entonces, como vamos a hacer la cadena y vamos a tejer con este, o sea, este es el que va a ser el nudo y este es el que va a ser la guía. Bien. Ahora empezaremos tejiendo de esta forma para esconder este hilo que nos queda aquí. Bien, es una cosa muy parecida al comienzo del anillo. Vamos a hacer el primer nudo, la primera parte del nudo y metemos por delante. ¿Veis? Y ahora vamos a tejer la segunda parte del nudo y
meteremos por detrás. ¿Veis? Yo normalmente siempre suelo poner unos 4 nudos o a veces 5 nudos para que se quede el nudo, o sea, el hilo bien sujeto. Entonces, primera parte del nudo, metemos por delante, ¿veis? Segunda parte del nudo, metemos por detrás. ¿Veis? Vamos a repetirlo otra vez. Primera parte del nudo, metemos el hilo por delante, segunda parte del nudo, metemos el hilo por detrás. Bien, y ahora seguiremos tejiendo hasta llegar al final, que es cuando vamos a esconder el nudo de la cadena. Bueno, ya hemos terminado de tejer nuestro motivo y ahora lo que nos queda es hacer una última cadena, que es con la que vamos a terminar el motivo o el trabajo que estemos haciendo. En este caso pues he improvisado un poco y he hecho este pequeño motivo, y ahora tendríamos que coger, para cerrar esta última cadena y esconder el cabo, tendríamos que coger el hilo con esta mano y con esta haríamos esto. Cogeríamos una hebra doble, doblaríamos la hebra de la lanzadera, de la que nos sirve de guía, y para que no nos estorbe cortamos, y ahora con este hilo que hemos doblado vamos a elaborar la cadena. Sería un nudo, dos, como veis, este hilo que hemos doblado lo estamos utilizando de forma como si fuera la lanzadera. Ya hemos terminado de tejer nuestra cadena, ¿veis? Hemos utilizado este hilo doble que hemos puesto aquí a modo de lazada, o sea, esta era la guía. Entonces, una vez que hemos terminado la cadena, pues para terminar hacemos lo de siempre. En la base del principio, de la primera, lo que vamos a hacer es hacer un nudo fijo. A ver. ¿Veis? Pasaremos la lanzadera y apretaremos. Bien. Ahora solamente pues poner un poco derecho y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar aquí, porque esto ya no lo vamos a utilizar. Y vamos a meter el hilo por aquí. Vamos a tirar para quitar el exceso de hilo que hay aquí, que le hemos dejado demasiado hilo. Hay que tener cuidado con estas cosas porque esto luego lo único que nos da son problemas, porque se enreda y se nos hacen nudos.
No he tenido la precaución de dejarle menos hilo. Bien. Ya está. Y ahora lo que hacemos es dejarle aquí un poquito para que entre un poco en lo que es nuestra cadena. Sujetamos firmemente y tiramos. Y ya está nuestro hilo escondido. Ahora simplemente cortamos aquí porque este hilo ya está sujeto y escondido y cortamos aquí. Y voilà, ya tenemos un motivo con nuestros hilos escondidos. Ahora a continuación vamos a pasar a explicar cómo esconder los hilos al final del anillo, que eso no lo hemos tratado. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cómo esconder los hilos cuando la labor que estamos haciendo termina con un anillo, ¿no? Entonces vamos a ver, suponiendo este es el último anillo que estamos trabajando, pues tendríamos que coger un hilo, yo he cogido este de distinto color para que se vea bien, y lo doblamos, el hilo siempre doblado de forma que haga aquí una lazada. Bueno, pues ponemos el hilo aquí, ¿veis? Encima de la cadena. Y entonces lo que vamos a hacer es tejer alrededor del hilo. Para no confundirnos, vamos a hacerlo de esta forma, que es bastante práctica. Bien. Primera parte del nudo. Doblamos para acá. Segunda parte del nudo. Vamos a hacerlo otra vez. Doblamos para abajo. Primera parte del nudo. Y ahora doblamos para arriba. Segunda parte del nudo. ¿Veis? Doblamos para abajo. Primera parte del nudo. Doblamos para arriba. Segunda parte del nudo. ¿Veis? Estamos tejiendo alrededor de la lazada. Vamos a hacer otro más. Primera parte del nudo. Y segunda parte del nudo. Bien, una vez que tenemos la cantidad de nudos necesaria, según nuestro criterio, 2, 3, 4, eso ya depende de cada persona, lo que vamos a hacer es cerrar el anillo. O sea, cerramos directamente el anillo. Esto lo dejamos para acá y cerramos el anillo directamente. Sujetamos. ¿Veis? Apretamos. ¿Estáis viendo?
Y ahora simplemente esto, como ya hemos terminado de trabajar con esta naveta, vamos a cortar este hilo y vamos a tirar un poco de la lazada para que no se nos quede excesivamente grande y metemos por aquí el hilo de forma de que se nos quede aquí, ¿veis? Que nos queda aquí una pequeña asita, ¿veis? Vamos a cortar el exceso para que no nos moleste. Y ahora directamente tiraremos. Cuidado que no se salga. Y ya está nuestro hilo escondido. Ahora simplemente ordenar los nudos. Cortar el hilo sobrante. Y voilà. Ya están nuestros cabos escondidos. Al principio, que es aquí, y al final, que es aquí. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas entusiastas del frivolité.